Estaba yo el otro día investigando el siglo vacío, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de One Piece, el live action. One Piece es una de esas historias que lleva existiendo tanto tiempo que ya se podría considerar cultura popular al nivel de Star Wars o El Señor de los Anillos. Empezó cuando yo era un niño y ahora que estoy a un tiro de piedra de los 30 sigue existiendo. Sin embargo, lo que nunca me imaginé es que le harían una adaptación live action, sobre todo sabiendo que tiene más de 1000 capítulos. Pero lo que realmente me sorprende es que el producto final fue bueno. Es bien sabido que los animes cuando se llevan a live action suelen salir bastante mal porque las peleas, expresiones y demás elementos que caracterizan su animación no se pueden plasmar igual con actores de carne y hueso. De hecho, cuando lo intentan queda bastante raro. Y claro, cuando anunciaron que iban a hacer un live action de One Piece, lo que inevitablemente pensó todo el mundo es que iba a ser un desastre, yo incluido. Y no me escondo porque durante los últimos años nos dieron motivos de sobra para tener dudas. Pero mira, no será una maravilla y tendrá mucho que mejorar. Pero después de haberla visto, creo que posiblemente estamos ante la mejor e incluso me atrevería a decir la única buena adaptación live action de un anime. Con ustedes, One Piece. Y Pakama. Perdón. La historia comienza con la ejecución del que por aquel entonces aún se conocía como Gold Roger, el actual rey de los piratas que supuestamente escondió un tesoro gigantesco conocido como el One Piece en algún lugar de un océano llamado Grand Line. Entonces, cuando reveló su existencia, dio lugar a la Gran Era Pirata, en donde todo el mundo se hizo a la mar para intentar encontrar ese tesoro algún día. Entonces tenemos un salto temporal que nos lleva al presente, en donde conocemos a Monkey D. Luffy, que aparte de ser el protagonista, es un chaval que sueña con convertirse algún día en el rey de los piratas. Pero se ve que no iba muy preparado porque recién empezado su viaje se le hunde el barco y se tiene que esconder en un barril. Sin embargo, no muy lejos de allí, una pirata conocida como Alvida estaba asaltando un barco pirata, y entre medias se llevó el barril en el que estaba escondido Luffy, y esto ya sirvió como excusa para que se colase en su barco y ya de paso conociese a Koby, un chaval secuestrado por Alvida que soñaba con ser un marine para poder ayudar a la gente. Entonces, a raíz de esto empatizan un poco, Luffy le cuenta que quiere ir al Grand Line y sin querer despiertan a Alvida, lo cual, como era de esperar, tras un intercambio desafortunado de palabras, termina en pelea y el protagonista muestra que tiene la habilidad de estirarse como si fuera de goma, ya que en el pasado comió una fruta del diablo que le dio esos poderes. Entonces Luffy acaba derrotando a Alvida y tanto él como Koby se van en un bote y se hacen amigos. Antes de seguir, ya os adelanto que esta serie comprimió una saga entera de más o menos 50 capítulos en únicamente 8, así que no se extrañe que las cosas pasen rapidísimo y que por lo general haya menos peleas y contenido, porque era eso o tirarse 5 años para rodar una única temporada. En cualquier caso, ahora conocemos a Roronoa Zoro, un espadachín cazador de piratas que recibió la visita de Mr. Seven, un integrante de la banda Baroque Works que lo quiere fichar entre sus filas. Cabe decir que esta organización no se presenta hasta varias sagas después y que este personaje, pese a que sale mencionado en el manga, nunca aparece. Es más, me sorprendió lo visceral que fue su muerte teniendo en cuenta que One Piece siempre destacó porque la mayoría de sus personajes sobreviven a lo imposible. Pero mira, esta serie quiso tomar otro enfoque y tras el rechazo de Zoro tienen una pelea que convirtió a Mr. Seven en Mr. 3,5. Otro personaje importante a conocer es Nami, una ladrona que también busca un mapa del Grand Line que en su primera aparición le roba un bote a unos piratas de la banda de Buggy, al cual veremos dentro de poco. Pero antes de saturar demasiado con la información, vemos que cuando Luffy era niño, admiraba a un pirata conocido como Shanks el Pelirrojo. Tanto es así que se quería unir a su banda y ser un pirata como él, pero como es evidente no le dejaron por ser muy joven y eso lo motivó a hacerse una cicatriz en la mejilla para hacerse el duro. Por si esto no fuera suficiente, tiempo después se comió una fruta del diablo en poder de Shanks que le daría los poderes de goma, la Gomu Gomu no Mi, o al menos eso nos hicieron creer durante más de 20 años. Guiño guiño codo codo. En fin, que el chaval al ver que Shanks se dejó humillar por un bandido de poca monta, se enfadó con el pirata porque no entendía su comportamiento, que en esencia era la inmensa diferencia de poder que había entre ambos. Entonces al intentar marcharse, el pelirrojo descubrió que se había comido la fruta y ya poco se podía hacer al respecto. Y por el momento dejamos los flashbacks y pasamos al presente, en donde tanto Koby como Luffy llegan a una isla que tiene una base de la marina y se van a un bar en el que estaban tanto Nami como Zoro, que este último al conocer a Helmeppo, que es el hijo del dirigente de la base, tiene movida con los marines y acaba peleándose en el bar, cosa que más tarde le costaría un castigo, porque para cuando lo llevan ante Morgan Mano de Hacha, que es el que dirige el cotarro en la isla, este lo intenta fichar en la marina, pero como no acepta, le dice que lo tiene que castigar atándolo 7 días en el patio por pelearse con sus soldados. Pero lo que no sabía era que seguramente se le habían liado y nunca lo iban a soltar. Entonces en cierto punto Luffy llega al patio no sabe muy bien cómo, conoce a Zoro y pese a que lo intenta fichar y este lo rechaza, lo desata igualmente porque le parece un buen tipo. Mientras tanto Nami se coló en la base para robar el mapa y también coincide con Luffy porque ambos buscan lo mismo, a lo que el protagonista, al igual que con Zoro, la intenta fichar en su banda sin demasiado éxito, pero dada la situación colaboran para conseguir el mapa. Y es que más pronto que tarde acaban teniendo movida con la marina y pese a que consiguieron colarse en el despacho de Morgan, enseguida los acorralan. Así que se llevan su caja fuerte, saltan por la ventana sin que nadie la palme, ya que en este mundo las personas pueden llegar a tener habilidades sobrehumanas, y finalmente tienen una pelea en el patio a la que también se les une Zoro, y entre los tres confrontan tanto a la marina como a Morgan Mano de Hacha y consiguen derrotarlos. Así que ya con el mapa pero con la marina detrás, los tres protagonistas escapan en barco y Koby les cubre las espaldas porque gracias a Luffy pudo unirse a la marina. Sin embargo, las acciones de esta gente llamaron la atención de Garp, personaje que por cierto en el anime no se presenta hasta muchísimo después, y Buggy el payaso, un pirata que será el antagonista principal del siguiente arco.
Tanto es así que al poco de zarpar, Nami consigue abrir la caja fuerte que contenía el mapa del Grand Line, pero de repente les tiran unas bombas de humo que los duermen y a Luffy le da tiempo a tragarse el mapa antes de que los capturen. Y es que como ya dije, sus acciones llamaron la atención de Buggy porque él también iba tras el mapa. Así que una vez despiertos conocen al pirata payaso y el protagonista lo ofende porque básicamente es un bocas y no es capaz de callarse lo que piensa. Así que se ven en problemas, en cierto punto Nami comprueba que esos piratas arrasaron todo un pueblo y para cuando los encierran a todos el antagonista intenta sonsacarles dónde está el mapa. Y aquí es donde descubrimos que Buggy, aparte de conocer a Shanks en el pasado y tenerle cierto rencor, también se comió una fruta del diablo, concretamente la Bara Nomi, que le permite dividir su cuerpo en fragmentos y gracias a ello pudo doblegar a Luffy cuando en cierto punto casi se le escapa. Y tanto es así que al poco rato intenta ahogar al protagonista en una jaula, ya que al ser usuario de una fruta del diablo no solo no puede nadar, sino que además el agua de mar lo debilita, y tenemos otro flashback de su pasado, en donde es capturado por aquel bandido problemático de antes y en cierto punto tienen un encontronazo con un rey marino y tiene que venir Shanks a salvar al chaval mostrándonos lo que posteriormente sería conocido como Haki del Rey, con el cual intimida a la bestia y ambos están a salvo. Lo que pasa es que en el proceso perdió uno de sus brazos y desde entonces Luffy comprendió que todavía no estaba preparado para ser un pirata, pero que algún día lo sería, llegando incluso a superar a Shanks. Así que este le entrega su sombrero de paja a cambio de que se lo devuelva cuando se haya convertido en un gran pirata. Por eso Luffy le tiene tanto apego al sombrero. Pero bueno, regresando al presente, Nami se libra de la jaula, ayuda a Zoro a escapar y evitan que Luffy se ahogue para que así tengamos la pelea final en la que consiguen derrotar al payaso encerrando su cuerpo en una jaula y dejando solo la cabeza y las extremidades. Y paralelamente el vicealmirante Garp, junto con Kobe y Helmeppo, van tras la pista de Luffy y los demás y Nami se ve que está contactando en secreto con alguien que aún no conocemos. Y ahora nos presentan a Usopp, un personaje que desde niño se pasó toda la vida mintiendo sobre que llegaban los piratas y que a día de hoy nadie del pueblo le hace ni caso. He de decir que me decepcionó un poco que no le hubiesen puesto su nariz característica, ya que la de Buggy la respetaron y en el caso de la de Usopp es incluso más icónica, pero puedo entender que para el actor sería increíblemente molesta y que por ello la acabasen descartando. Pero sabiendo cómo es One Piece y la anatomía exagerada de muchos de sus personajes, me parece que van a tener mucho que corregir si quieren mantener el realismo. En cualquier caso, Usopp es el mentiroso del pueblo por excelencia y tanto Luffy como los otros llegan precisamente a esa isla en busca de un barco más grande, con la casualidad de que coinciden con Usopp justo cuando ven el Going Merry. Entonces este les comenta que conoce a la dueña del astillero y que si lo quieren comprar se la puede presentar a la banda. El problema es que una vez en la mansión se ve que el servicio no traga demasiado Usopp y que pese a que sí que es cierto que se lleva con Kaya, que es la dueña, por lo general no está bien visto que la vaya a visitar. Sea como sea, se las apañan para organizar una cena todos juntos y conocemos al mayordomo Kurajadol, que aquí le llaman Clajador o no sé qué mierda, pero como yo ya conozco esta historia desde hace años, pues lo voy a llamar de la forma correcta. Luego ya que traduzcan como quieran. Pero el tema es que Kaya está enferma desde hace tiempo, es huérfana y desde hace varios años la cuida Kurajadol, llegando incluso a ser demasiado sobreprotector con ella. Entonces durante la cena se conocen todos un poco, Luffy no causa muy buena impresión entre el servicio y como aquí la historia la tienen que comprimir como sea, enseguida descubrimos que el mayordomo es el malo. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Recuerdo que de niño esta revelación me impactó muchísimo, pero que te lo suelten así de primeras pues le quita parte de la gracia, ya que en verdad saber que Kurajadol es el malo después de verlo con Kaya durante varios capítulos impacta muchísimo más que decirnos que es un pirata justo en su segunda escena. En fin, gajes del oficio. El asunto es que todo el servicio es malvado y quieren envenenar a Kaya para que cuando cumpla los 18 años heredar todo su patrimonio. Y como Luffy y los demás llegaron en el momento más inoportuno, pues también van a intentar sacárselos de encima. Así que lo primero que hacen es despachar a Merry, que era el contable de Kaya. Por alguna razón no esconden el cuerpo, cosa que hace que Zoro y Usopp lo descubran y tengan una pelea. El propio Luffy se despacha solo tomando una sopa envenenada y entre una cosa y otra Zoro termina noqueado y Usopp escapa para avisar al pueblo, pero como era un mentiroso nadie le cree. Así que tiran tanto a Merry como a Zoro al pozo, Luffy está caput y Nami, que se enteró de todo algo tarde, se esconde en un armario mientras escucha a los malos decir sus planes en alto. Parece ser que Kurajadol en realidad era el famoso Capitán Kuro, el cual fingió su muerte en el pasado y ahora se jubiló para vivir una vida tranquila heredando el dinero de Kaya. Ah, y por cierto, Usopp es el hijo de Yasup, que es uno de los piratas de Shanks, y a Buggy lo visitaron unos Gyojins para cobrar una cuota por piratear en el East Blue, y como el payaso no puede pagarle, se las apaña para encasquetarle el marrón a Luffy y ponerlo en el punto de mira. Y de vuelta a la trama principal, mientras Usopp intentaba advertir al pueblo, se tropieza con Kobe y le cuenta todo lo que está pasando. El problema es que para cuando llegan a la mansión, Kuro se las apaña para hacer quedar a Usopp como un mentiroso, para colmo les entrega a Luffy inconsciente, y al final acaban marchándose y la cosa sigue prácticamente igual que antes. Entonces Zoro, que sobrevivió a la caída, se despierta y recuerda que cuando era niño entrenaba en un dojo en donde había una chica llamada Kuina que era mejor que él. Pero un día se enfrentaron con espadas reales, ganó otra vez la chica y por casualidades de la vida empezaron a llevarse bien porque ambos tenían frustraciones diferentes. Así que tras esto se prometieron el uno al otro que se enfrentarían diariamente hasta que uno de los dos se convirtiese en el mejor espadachín del mundo. Lo cual es irónico porque al día siguiente Kuina se muere cayéndose por las escaleras. Pero no adelantemos acontecimientos. Volviendo a la mansión, Usopp intenta explicarle la situación a Kaya, pero esta no lo cree hasta que aparece Nami para confirmarlo. Lo cual tiene cojones, porque vale que Usopp es un fanfarrón y que se inventa muchas mentiras, pero que no le haga caso a él conociéndolo
desde hace años y a la chica que acaba de llegar y que sabe que es una pirata la crea a la primera, está un poco feo. En cualquier caso, también descubren que la supuesta medicina que le estaba dando su mayordomo todo este tiempo en realidad era lo que la ponía enferma. Así que entre los tres intentan escapar de la mansión, Kuro los hostiga poco a poco y Zoro, motivado por el recuerdo de la muerte de Kuina, consigue salir del pozo. Que por cierto, una de sus espadas era precisamente la de su amiga y por esa razón pelea contra esa a la vez. En cuanto a Luffy, por fin se despierta y le explica a Koby lo que está pasando. Y aunque hay alguna duda sobre si dice la verdad o no, acaba dando igual porque aparece Zoro, que como de costumbre se orientó como el culo, y lo libera para que ambos vuelvan a la mansión y ayudar a los demás. Entonces, más pronto que tarde, tenemos un 1 vs 1 de Luffy y Kuro y un 2 contra 1 de Zoro contra los otros dos piratas. Y como no podía ser de otra forma, ganan los buenos. Porque One Piece no tendría más de 1000 capítulos si sus protagonistas fuesen derrotados en los primeros arcos. Así que ya con Kaya a salvo y los piratas derrotados, la chica les regala el barco, al que bautizarían como Going Merry, y fichan a Usopp para que sea un nuevo integrante de la banda. Que aunque Zoro y Nami negasen que forman parte de una banda, a efectos prácticos son la tripulación oficial de Luffy. Eso sí, a nadie se le ocurrió atar a Kuro, ya que en una escena lo vemos huyendo de la isla, y Usopp y Kaya se dan un beso antes de partir, cosa que en la historia original nunca pasa. Pero bueno, ya sabéis que en Occidente esta clase de romances les gustan mucho. Volviendo atrás, durante la infancia de Luffy, podemos ver que Garp, que por cierto es su abuelo, se esforzó por integrarlo en las filas de los marines. Sin embargo, él se empeñaba en que quería ser un pirata. Que este tema siempre choca bastante porque Luffy como tal lo que quiere es ser un aventurero, ya que nunca ejerció la piratería como tal y allá donde va siempre ayuda cuando puede. Lo más piratesco que pudo hacer es robar un mapa al gobierno y saltarse alguna que otra limitación para ayudar a sus amigos. Pero vamos, que nunca saltó barcos ni ciudades ni nada. En fin, que al poco de salir de la isla Syrup, su abuelo tiene un enfrentamiento naval contra él y Luffy se las apaña para reventarle un mástil e irse de rositas. Y tras este pequeño contratiempo encuentran el Baratie, un restaurante flotante en el que conoceremos al quinto miembro de la banda, Sanji, un cocinero muy habilidoso que tiene una relación complicada con el chef Zed y que le suele meter fichas a todas las chicas con las que se cruza. Pues bien, el tema es que los protagonistas se metieron en el restaurante, pero como no tenían un duro, meten a Luffy como lavaplatos. Y mientras tanto, Garp contacta con Dracul Mihawk, uno de los 7 Shichibukai, que básicamente son piratas que trabajan para el gobierno para tener carta blanca en sus actividades. Y lo curioso es que justamente estaba despachando a Don Krieg, que se supone que es el antagonista principal de este arco, pero aquí decidieron eliminarlo de paso. Vale, pues el caso es que Garp, que no tengo del todo claro si estaba a favor del sistema Shichibukai, aquí recurre a Mihawk para que capture a su nieto, el cual conoce a Sanji más a fondo y descubre que quiere encontrar el All Blue, un océano con todos los peces y algas del mundo y muchos otros que están por descubrir. Además, al ver que es un buen tipo por alimentar a un pirata hambriento, le ofrece unirse a su banda, pero parece que tiene una deuda pendiente con Zef y no puede irse del Baratie así por las buenas. Por cierto, este pirata de aquí era justamente uno de los miembros de la banda de Don Krieg, y precisamente a raíz de esto se desencadenaban unos eventos totalmente diferentes a los que vamos a ver. Pero bueno, tampoco me sorprende que en una adaptación de este calibre se tomen ciertas libertades, porque la verdad es que adaptar One Piece es entrar por la puerta grande, porque se me ocurren muy pocos mangas más difíciles de adaptar que este, ya no solo por la duración, sino también por la cantidad de personajes, ecosistemas y el CGI necesario para enseñar las diferentes criaturas y habilidades que tienen. En fin, que volviendo con la banda, Usopp coincide con Mihawk y como siempre se confía de más le presenta al resto de la banda. Y en este momento Zoro, con la percepción de la realidad completamente alterada, lo desafía a muerte porque como es el mejor espadachín del mundo, quiere ocupar su lugar para cumplir su sueño. Pese a que los demás intentan convencerlo para que se lo piense 2 veces, Zoro sigue R con el temita y al final se acaba batiendo en duelo, en el cual recibe la mayor humillación de su vida porque lo derrotan con un simple cuchillito. Eso sí, como su determinación impresionó al Shichibukai, este le perdonó la vida pero le metió un sablazo con su espada Yoru, dejándolo malherido pero perdonándolo tanto a él como a su capitán y desobedeciendo las órdenes de Garp. Tras esto, al no haber ningún médico cerca, los del Baratie intentan curar al espadachín como pueden y entre tanto conocemos el pasado de Sanji, en donde era un ayudante de cocina pero su barco fue atacado por los piratas cocineros, cuyo líder era ni más ni menos que Zef. El problema es que por culpa de la tormenta acabaron volcando y solo sobrevivieron Zef y Sanji, que se quedaron en un islote durante 85 días esperando a que los rescatase un barco. El problema es que justo cuando Sanji estuvo a punto de atacar a Zef para robarle su comida, comprobó que en realidad se la había dado toda a él y que para alimentarse se tuvo que comer su propia pierna. Todo este altruismo se debe a que ambos tenían el sueño de encontrar el All Blue y vio sus propias ilusiones reflejadas en el muchacho. Por eso para cuando lo rescataron y pasaron los años, Sanji tenía esa sensación de deuda con Zef y no le es tan fácil abandonar el Baratie. El caso es que ese mismo día aparece un Gyojin llamado Arlong en el restaurante buscando a Luffy para que le pague tributo y ya de paso para conseguir el mapa del Grand Line. Y es que parece ser que Buggy los estuvo espiando porque colocó sus orejas en el sombrero de paja. Pero bueno, dejando esto de lado, Arlong causa problemas en el Baratie y Luffy se dispone a protegerlo desafiándolo a un combate. Sin embargo, el Gyojin consigue derrotarlo y para colmo Nami detiene la pelea revelando que todo este tiempo estuvo trabajando para él. Así que se va con ellos, tiran a Luffy al mar, que como no puede nadar tiene que ser rescatado por Sanji y la banda se queda con un integrante menos. O bueno, al menos temporalmente, ya que Zed motiva a su manera a Sanji para que se una a los sombreros de paja y Zoro por fin se despierta. Así que nuevamente la banda retoma su viaje, pero esta vez se van a buscar a Nami. Por cierto, lo de que Arlong necesita un mapa del Grand Line teniendo en cuenta que viene precisamente de ese océano y que fue miembro de los piratas
planetas del Sol no me termina de cuadrar. De hecho, la isla Gyojin está precisamente bajo la Red Line, dividiendo el océano en dos mitades, así que lo de necesitar un mapa sabiendo que se asentó en el East Blue para cobrar tributos a todos los piratas y eliminar a los humanos, pues no sé. Quizás no es la idea principal que se tenía en el manga. Pero mira, como ya dije antes, están haciendo cambios para adaptarlo a live action y dentro de lo que cabe me lo podría creer. Luego ya, que no se contradigan en el futuro cuando empiecen a solaparse historias y trasfondos, ya está por ver. Pero por ahora vamos a decir que sí. Continuando con la historia, conocemos un poco el pasado de Nami. Y es que tanto ella como su hermanastra Nojiko fueron criadas por una ex marine llamada Belemer. Y aunque eran muy pobres, podían salir adelante. El problema es que cierto día la banda de Arlong invadió su pueblo y desde entonces viven pseudo-esclavizados teniendo que pagar un tributo constante. Y por si fuera poco, como Belemer no podía pagar su tributo y el de sus hijastras, acabó dando su vida para que ellas pudiesen vivir. Para colmo, durante todos estos años, un marine corrupto conocido como Nezumi no para de aceptar los sobornos de Arlong para permitirle seguir haciendo lo que le dé la gana. Entonces la situación es bastante crítica para los del pueblo Kokoyashi, mientras que los Gyojin viven la buena vida. Entonces sabemos que en cierto punto Nami salió con Arlong y para cuando Luffy y su banda llegan precisamente a esa isla, conocen a Nojiko y les cuenta los detalles sobre su pasado. Pero lo importante llega cuando Nami desentierra un tesoro escondido que estuvo acumulando durante años con el que pretendía liberar a su pueblo pagándole su libertad a Arlong. Así que cuando Nojiko la pilla infraganti se reconcilian después de muchísimos años, pero la alegría dura poco, porque Arlong traicionó a Nami y mandó a Nezumi para que le requisase el dinero, con lo que todo su plan de vida y la razón por la que salió con el asesino de su madre se acaban de ir a tomar por saco. Entonces el Gyojin deja claro que va a arrasar el pueblo Kokoyashi por temas de superioridad racial y Luffy encuentra a Nami desconsolada en un camino y como esta le pide ayuda, se van a ir todos a plantarle cara a Arlong. Que por cierto ahora lo vemos muy imponente y todo lo que tú quieras, pero para cualquiera que haya avanzado mínimamente en el manga, sabrá que Arlong no tiene absolutamente ninguna posibilidad de conseguir su objetivo. O sea, quiere que los Gyojin dominen el mundo, pero para eso tiene que derrotar a los Yonko, al Gorosei, los Caballeros Celestiales, los Almirantes, a toda la Marina, a algunos Ichibukai y básicamente al 95% de los piratas que hay por el mundo, de los cuales la diferencia de poder es tan absurda que resulta hasta tierno. Pero bueno, como no sé qué enfoque le darán a las futuras temporadas, por ahora lo dejamos así, con que Arlong quiere imponer la superioridad de los Gyojin y acabar con todos los pueblos humanos uno por uno. Sea como sea, después de ver los destrozos provocados por los piratas, los protagonistas irrumpen en Arlong Park y empiezan una pelea contra los hombres pez en el que por una parte Sanji y Zoro le plantan cara a la carne de cañón, Usopp derrota al que lleva Botox y por supuesto Luffy se enfrenta al antagonista principal. Mientras tanto Buggy recupera su cuerpo, ya que poco antes habían hecho con su cabeza en el Baratie, pero los deja tirados a todos. Entonces volviendo con Luffy, después de repartir un poco por aquí y por allá, destruye todo el edificio donde Arlong tenía los mapas y consigue derrotarlo de un pisotón, liberando definitivamente a Nami de su esclavitud y consiguiendo que el pueblo entero deje de sufrir la tiranía de los Gyojin. Sin embargo, poco después, en medio de la celebración, llegan Garp y los demás marines y el vicealmirante le planta cara a su nieto demostrándole lo peligroso que es el mundo y que no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, al ver su determinación se acuerda de Gold Roger y entonces confiesa que todo esto no era más que una prueba para ver si estaba listo para entrar en el Grand Line y entonces los deja escapar. Porque vamos, ya os adelanto que si se hubiera puesto serio la serie terminaba aquí. Pero bueno, que los marines atrapan a la banda de Arlong, dejan a los sombreros de paja tranquilos y a partir de entonces Luffy tendrá la mayor recompensa de todo el East Blue. Y no solo eso, ya que parece que Buggy salía con el vida para vengarse del protagonista, Garp va a entrenar personalmente tanto a Koby como a Helmeppo, Mihawk va junto a Shanks para ponerlo al tanto de todo y un marine conocido como Smoker se fija en su recompensa para capturarlo próximamente en Logetown. Entonces, dicho esto, la banda de los sombreros de paja se dirigen al Grand Line y cada uno de ellos promete cumplir sus sueños, que son convertirse en el rey de los piratas, ser el mejor espadachín del mundo, encontrar el All Blue, dibujar un mapa del mundo entero y convertirse en un bravo guerrero del mar. Y con esto termina la primera etapa de la adaptación de uno de los mangas más longevos y populares de la historia, One Piece. Lo cierto es que me sorprendió que la que posiblemente sea la primera adaptación live action de un anime que no es nefasta fuese precisamente la de One Piece, porque fácil lo que se dice fácil no es. Cada uno de sus capítulos están llenos de detalles y referencias que para todos aquellos que vieron One Piece en su día seguramente les dio cierta nostalgia, porque estos eventos en particular son de hace más de 20 años. Y es que precisamente esta adaptación creo que está pensada exclusivamente para los fans antiguos. Si ves la serie sin saber absolutamente nada de la obra de Ichiro Oda, quizás no te guste tanto o directamente no entiendas nada, porque al tener que contar tantísima historia en tan poco tiempo, cada uno de los capítulos tiene un lore tan comprimido que te puede saturar. Además de que a lo mejor no entiendes ciertas cosas, como por ejemplo la función de los Dendenmushi, la distribución de los océanos y muchas otras cosas que en el manga le dedican su tiempo y aquí pues a lo mejor aparece de refilón. Vamos, que por lo general para entender cómo funciona el mundo de One Piece, aquí dan explicaciones demasiado breves que si careces de base se te pueden pasar por alto. En cambio, si ya conoces su historia, no vas a tener ningún problema porque con un recordatorio breve ya es más que suficiente. Y de ese modo ya te refrescan la memoria enseguida y ya puedes disfrutar viendo a estos personajes en carne y hueso. Que esa es otra cosa. Normalmente cuando hacen live actions tienden a cagarla con el vestuario y el maquillaje, pero lo cierto es que aquí fueron muy fieles a los diseños originales, llegando a darnos personajes muy pintorescos, pero que lucen tal cual como nos los habíamos imaginado. Sí que hay algún cambio de raza y sexo un tanto gratuito, pero
no hay que olvidar que estamos hablando de Netflix. Ya sabéis que si no cumplen la cuota, explotan. Es un tanto irónico porque precisamente One Piece es uno de los mangas con más diversidad del mundo. Tienes agenda política para dar y tomar, pero yo que sé, a lo mejor en la saga de East Blue no llegaba la cuota y había que cumplirla sí o sí. A estas alturas creo que la mayoría ya no hacemos ni caso. Mientras el producto sea bueno ya me da igual. Yo ni gano ni pierdo dinero con esto. Y está claro que si en 7 años no cambiaron de chip, seguramente nunca lo van a hacer. Pero siempre me quedará esa espinita al pensar que esto, pese a camuflarse como inclusividad y buena voluntad, es un tanto deshumanizante. Como si todas las minorías y diferentes comunidades del mundo fuesen meros números y no seres humanos, que parece que los quieren para cumplir una lista de la compra y no porque realmente los necesiten para cubrir papeles originales. Porque no sé si os fijasteis, pero estas cosas siempre pasan con las adaptaciones. A la hora de hacer películas o series originales, siempre tiran por los mismos actores. Y por supuesto el elenco protagonista en el 80% de los casos será un hombre blanco heterosexual y poco más. No sé, a lo mejor peco de pesimista, pero a mi forma de ver, tratar a ciertas personas como moneda de cambio es deshumanizante de cojones y para colmo sabiendo cómo está el panorama, les estás poniendo una diana en la espalda a los actores. Pero bueno, por suerte One Piece fue una buena serie y eso siempre aplaca a las bestias. Pero si esto llega a ser malo, ya os digo yo que más de un actor se habría tenido que borrar las redes sociales. No sé, decidme vosotros qué opináis, pero a estas alturas, casi terminando 2025 como que ya pasó un poco del tema. A mí dame buenos productos y ya el resto que se maten entre ellos. Como ya comenté, el lore de One Piece lo comprimen bastante porque solo tienen 8 capítulos. Pero lo cierto es que lo fundamental se entiende perfectamente. Presentan a los personajes, nos cuentan el pasado de cada uno de los protagonistas y a su vez también conectan varias subtramas simultáneamente. Pero también es verdad que por culpa de esto se pierde mucho valor en algunos acontecimientos. Hay ciertos personajes que ni aparecen, como por ejemplo Django el hipnotizador, que solo sale en un cartel de Se Busca, Pearl, que era uno de los principales antagonistas del arco del Baratie, Hatchin, que también era un antagonista del arco de Arlong Park, Jon y Yosaku, que tenían bastante presencia durante esta saga, y en general las tripulaciones de los diferentes villanos, que o bien aparecen de refilón, o directamente parece que solo tienen 3 integrantes. El arco de la isla Siru, por ejemplo, era de mis favoritos en el anime, y aquí transcurrió todo tan rápido que apenas te sorprende la mentira de Kurohadol. A Don Krieg lo despachan en una escena intermedia cuando era el villano principal del Baratie. Buggy también dura un telediario, y Arlong dentro de lo que cabe tuvo bastante importancia, pero tuvieron que inventarse cosas que no pasaron, ya que este personaje ni secuestra a Buggy, ni pisa el restaurante en busca de Luffy, ni nada de nada. Y bueno, Baroque Works no se los presenta hasta que llegan al Grand Line, y lo de Garp persiguiendo a Luffy en pleno East Blue es una calentada criminal, porque estos dos personajes no se encuentran hasta la saga de Water 7, que sucede mucho después de Arabasta, Skypiea, Drum y alguna más que ahora no recuerdo. Yo entiendo que como subtrama es interesante y que todo esto lo hicieron para que el progreso de Kobe tuviese más presencia, que si es así me parece bien, pero si ya de por sí es complicado adaptar One Piece, como empieces a inventar en la primera temporada te vas a hacer un tremendo lío de aquí a unos años que no va a ser ni medio normal. Por el momento seamos optimistas, pero yo recomendaría inventar lo mínimo posible, porque luego ya empiezan los clásicos errores argumentales y se va todo al carajo. Las peleas y el CGI están bastante bien, pero sí que se sienten un poco lentas, de corta duración y con un nivel de poder bastante bajo. Que esto lo puedo llegar a entender porque Live Action tiene sus limitaciones, pero si ya se nota ahora, no me quiero ni imaginar cuando lleguemos a la Gear 5 los diferentes tipos de haki o las frutas del diablo de ciertos personajes, porque la escala de poder de esta serie de aquí a unas cuantas sagas va a subir una barbaridad, así que a ver cómo lo manejan. Otra cosa que me sorprendió es que pese a que mantiene un tono infantil y buen rollero, hay unas cuantas escenas con una violencia gráfica bastante alta que sin llegar a disgustarme, me confunden un poco, ya que aparte de que los protagonistas son bastante jóvenes y que el mundo es muy colorido, se la pasan todo el tiempo haciendo comedia, hablando de que se tienen que cumplir los sueños y de repente te parten a un tío por la mitad. Es como que no termina de asentarse el tono. Y sí, One Piece trata temas muy delicados como la esclavitud, el racismo, el sentido de la justicia, la corrupción en los gobiernos, y por ahora parece que Live Action también supo plasmarlo. Pero creo que hay ciertas cosas que no te dejan claro el enfoque que quiere tener la serie. Porque si hay algo por lo que destaca el manga, es porque mueren muy poquitos personajes. De hecho, algunos sobreviven a unas cafradas que no tienen ni sentido. Sin embargo, aquí parece que van a mantener algunas muertes, ya que Merry, por ejemplo, sobrevivía en el manga y aquí parece que no. Pero luego tenemos situaciones como por ejemplo la de cuando Mihawk derrota a Zoro y no paran de decir que pierde mucha sangre pese a que realmente no se ve prácticamente nada. Pero luego un marinero random le revientan con un mazo y continúan la historia como si nada. Es como que hay picos de violencia un poco aleatorios que superan incluso a los de la historia original. Repito que no me disgusta, pero sí que considero que deberían inclinarse por un tono o por otro. O mantienen el buen rollo habitual de One Piece respetando sus mensajes, o se inclinan por un tono más maduro y nos traen una historia de piratas con todo lo que ello conlleva. Con el tiempo lo sabremos. En cuanto a las actitudes de los personajes, creo que estuvieron muy bien plasmadas. Sí cometieron ciertos detalles físicos como por ejemplo la nariz de Usopp o las cejas de Sanji, pero a nivel personal creo que realmente estoy viendo a esos personajes. Tienen exactamente los comportamientos que uno se podría esperar de Luffy, Zoro, Nami y
todos los demás. Y eso tiene su complicación, porque es muy difícil adaptar un personaje de anime al live action, puesto que ese estilo de animación destaca por ser muy caricaturesco y por tener expresiones un tanto imposibles de hacer. De hecho, aquí tenemos un par de gritos al aire que quedan un poco raro, y lo de decir los nombres de los ataques en alto tampoco me termina de convencer. Creo que es algo que en el anime funciona, pero que con actores reales sobra bastante. Pero oye, por lo menos no hay momentos que den cringe, y por lo general las actuaciones fueron muy buenas. Me chocó un poco el acento canario de Sanji, pero eso ya fue cosa del doblaje español y que el actor quiso doblarse a sí mismo. Pero vamos, que dejando detallitos aparte, los personajes de One Piece clavaron a los de la historia original y desbordan humanidad. Sin embargo, pese a que disfruté mucho de esta primera temporada y que espero con ilusión las que están por venir, tengo que decir lo que todos estamos pensando y muy pocos comentan. Esta serie no la van a terminar ni de coña, y si de alguna manera milagrosa lo consiguen, va a ser a costa de sablar la mitad del manga. Arcos y sagas enteras eliminadas, flashbacks que no están, peleas importantes resumidas en un capítulo, etcétera, etcétera. El manga tiene actualmente 21 sagas importantes y échale que deben de quedar 3 o 4 como mínimo. A su vez, cada una de esas sagas ronda los 50 capítulos y se compone de varios arcos. Si cada uno de esos arcos los adaptan en menos de 3 capítulos, ya quedaría demasiado recortado y no se podrían disfrutar. Pero incluso si vamos a una temporada live action por saga, serían unas 25 temporadas en total. Incluso haciendo una temporada por año, los actores más jóvenes terminarían la serie con casi 50 años. Y lo peor es que ni siquiera mantienen ese ritmo, porque esta temporada salió en agosto de 2023 y la segunda se anunció para marzo de 2026. Son 2 años y medio de una temporada a otra. A este ritmo hacer 4 temporadas llevaría 10 años. Y repito que el manga tiene 21 y las que están por venir. Vamos, que a este ritmo podrían llegar a tardar literalmente 60 años en terminar la serie. Luffy tendría más de 80 años y muchos de los actores ya estarían muertos. No me gusta ser ese tío que solo está para dar malas noticias, pero esta serie no la terminan ni de coña. Cuanto antes lo asimilemos, mejor. Incluso haciendo las cosas rápido tendrían que bajar su calidad, hacer las cosas a correr, saltarse historias importantes y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. La única solución medianamente viable que veo es que el live action se desvíe mucho de la historia original, se busque una conclusión diferente y que lo compriman todo para que en cosa de unas 10 temporadas se encuentren el One Piece y se olviden de la mayoría de tramas principales. Sobre todo con el tema del siglo vacío, la voluntad de Dee y todas esas cosas que aún no están resueltas ni siquiera en el manga. Pero vamos, que no contéis con ver una adaptación saga por saga porque es físicamente imposible. Aun con todo creo que la intención es buena y aún así tengo ilusión por las próximas temporadas. Y a su vez esta serie debería servir como ejemplo para todas esas otras adaptaciones que no supieron captar la esencia del producto original y acabaron oscilando entre malas y vergonzosas. Adaptar One Piece con actores reales es una animalada en donde creo que no pensaron bien las cosas a largo plazo. Pero lo que hicieron lo hicieron bien, y para muchos eso es lo que realmente importa. Así que ahora toca ver qué le depara el futuro a esta serie y que con suerte haya servido de ejemplo para que el día de mañana quizás hagan algo del mismo nivel con Bleach, Fullmetal Alchemist, Naruto, Shingeki no Kyojin o alguna otra historia que sea más manejable.